¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Campo en Acción, como siempre transitando los sectores productivos de la provincia de Entre Ríos en este verano con un clima tan variable como el que hemos tenido en buena parte del país. Hoy vamos a estar hablando de esto, de cómo están los cultivos luego de las intensas precipitaciones que se dieron en la segunda parte del mes de enero. Vamos a recorrer un ensayo que organizó la gente del Círculo de Ingenieros Agrónomos del departamento Victoria. También seguiremos recorriendo la estación experimental del INTA en Rafaela, conociendo todo el trabajo que se hace para mejorar la performance de la lechería argentina. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, vamos a compartir la nota que realizamos con el ingeniero Héctor Martínez, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, un panorama de los principales cultivos de esta campaña agrícola después de las intensas lluvias que se dieron en nuestra región. Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. En realidad se dio de una forma contundente, si se quiere, porque veníamos con un noviembre relativamente bueno y nos mostró la niña realmente con todo lo que fue diciembre, porque fueron, digamos, tanto diciembre como los primeros 15 días de enero fueron muy fuertes con las restricciones de lluvia. Y eso marcó realmente la niña y llegó en un momento en donde el maíz en particular estaba en pleno proceso productivo y lo afectó en forma contundente. Yo creo que fue el cultivo que más impacto tuvo como consecuencia de esa niña, con un enero muy fuerte en cuanto a la deficiencia de agua, una sequía en toda la provincia, y no solo eso, sino que a partir del 27 de diciembre y los primeros 15 días de diciembre, con temperaturas marcadas muy altas, por encima de 31, y los primeros días de enero en adelante por encima de 40-41 grados, con humedad relativa muy baja. Entonces le pegó de plano o de lleno al maíz en cuanto a la producción. Indudablemente los maíces más afectados quizás hayan sido aquellos que se implantaron aproximadamente por el mes de septiembre, ¿no? En realidad pasa así, lo que estamos viendo es que las implantaciones de maíz, que deben ser el 27, el 30%, entre la última semana de agosto y la primera de septiembre son los que mejor expectativa están teniendo, y los que a posteriori se sembraron de esa fecha son los que lo está impactando o lo impactó la sequía, ¿sí? con menor producción. Hay zonas de Nogoyá, por ejemplo, que decididamente no hicieron ni siquiera espiga, y hay muchos lotes que no iban para forraje, pero que se adelantaron para tratar de lograr algo de materia seca a través del silaje, ¿no? Aquellos maíces que se están logrando cosechar hasta el momento, en cuanto a los rindes de la provincia, ¿por dónde andan aproximadamente? Es muy variado y es muy poco, yo creo que no va más del 4% del área cosechada, porque lo que se está viendo es algunos lotes de la zona de La Paz, dentro de los 4.000 kilos, algunos lotes cercanos a Paraná, dentro de los 4.500, otros lotes dentro de los 3.000 kilos, o sea, dentro de ese valor son los primeros lotes que se vienen recogiendo de maíz. No sé si ese va a ser el promedio, ¿me entienden? Pero falta un montón, por supuesto, estamos dentro del 3 y el 4% de la cosecha, hay que esperar de otra zona donde realmente fue muy severa, digamos, la sequía, de qué forma, digamos, alcanzan esos maíces a cosecharse, ¿no? Y en lo que va de las precipitaciones, ¿cuál ha sido el rango que ha tenido desde comienzo de enero hasta el momento de las precipitaciones? La variabilidad es entre los 70 y los 140 milímetros. El cierre de lo que es el informe son los días jueves, y ahí se va a poder ver realmente cómo fue ese mapa, digamos, de precipitaciones. Pero está en ese orden, y hay zonas donde las precipitaciones han sido de tal magnitud que ha podido completar, por ejemplo, algunos tajamares, algunas reservas de agua que estaban totalmente secas. Eso indica que, digamos, el suelo se saturó y ha corrido agua por arroyos que hacía mucho no corrían. ¿Estas últimas lluvias pueden ayudar a recuperar aquella superficie sembrada con maíces tardíos o de segunda? Eso, yo creo que después de estas precipitaciones, cuando permita el suelo, va a haber una superficie, no sabemos cuál, pero sí muchos productores que se van a lanzar a hacer un maíz de segunda, sí, por supuesto. Y hay áreas, digamos, de siembra de maíz de segunda que están muy buenas.
pero nosotros no lo tenemos aún dimensionado en cuanto a superficie, pero esos lotes son los mejores, por supuesto. Eso sí tiene una amplia recuperación. Los otros que están próximos a la cosecha, obviamente que eso ya están delineado y determinado en cuanto a su producción, ¿no? Lamentablemente en las últimas campañas de la provincia de Entre Ríos se vio marcada que no ha sido grande la extensión implantada con maíces en esta práctica, por ejemplo, de maíces tardíos, ¿no? No, pero porque uno lo asocia, digamos, a aquellos de productores que lo tienden a un consumo propio, sobre todo lo que puede ser para silaje, y la verdad que sería una buena alternativa en situaciones como esta. Obviamente que ese maíz tardío ayuda, digamos, al productor a tener esa posibilidad de una reserva mejor, pero no siempre puede suceder así, porque por ahí se puede anticipar, digamos, los fríos y cortar, digamos, y limitar la misma producción de ese maíz de segunda, ¿no? Ingeniero Martínez, ¿cuál es el panorama para un cultivo que indudablemente va a tener distinta afectación que el maíz, como es el cultivo de soja? En la soja estamos viendo que después de esta lluvia la recuperación ha sido notable. Previo a la lluvia, hablando de sojas de primera, teníamos que hablar que prácticamente un 50, un 52% estaba entre una dimensión de soja buena a muy buena, ¿sí? Y el resto de mala a regular. Hoy ese panorama cambió y prácticamente se incrementa en casi 10 puntos y pasó casi un 62% entre muy buena a buena. Y decae en esa proporcionalidad un 32% de soja de regular a mala. Esa proporcionalidad de soja de regular a mala es complicado de que pueda tener una mejora sustancial. Creo que van a quedar ahí y van a ser las que van a ponderar un rendimiento bajo, digamos. ¿Qué quiero decir? Que si el productor estaba esperando que en esta campaña, acompañado el tiempo, cerraran en un promedio de 30 quintales, hoy esas hojas van a estar de promedio en un 20 quintales. Y si vamos, esas hojas hoy de primera están entre una fase de P8 y de reproductiva o productiva, que es floración, el grueso, y formación de chaucha. O sea, le falta un desarrollo importante, todavía tenemos que seguir esperando que nos acompañe el tiempo como para que se complete ese cuadro de situación y lleguen esas hojas realmente a expresar ese rendimiento, ¿no? Todavía hay que esperar a lo que pueda pasar climatológicamente en el mes de febrero. En la soja en particular, febrero es el mes que determina producción. O sea, si tenemos una continuidad de precipitaciones dentro de la media, digamos, de lo que puede ser un febrero y un poco más, creo que eso ayudaría a que esta recuperación que ha tenido la soja llegue, digamos, a un nivel aceptable de producción. Eso que le decía anteriormente, una soja de segunda en vez de 30 estará en 20, 22, y una soja de primera pensando en 20 estarán en 15. Hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el segundo bloque nos vamos hasta la provincia de Santa Fe y recorremos la experimental del INTA en Rafaela. Y ahora los invitamos a recorrer el INTA en Rafaela. Estuvimos charlando con Alejandro Abdala para conocer todo el trabajo de investigación, de desarrollo, de aplicaciones que se hacen para mejorar la lechería argentina. El tambo experimental, como su nombre lo dice, es experimental. Es una herramienta para la experimentación de nuestras actividades de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un stock de vacas, más o menos estamos en el orden de las 300 vacas totales, que sirve y se usa fundamentalmente como primera prioridad producir investigación. Es decir, ahí se desarrollan tareas de nutrición, hay investigación en nutrición, en reproducción, en genética, en manejo y en problemas sanitarios. Así que nosotros tenemos las vacas fundamentalmente para esas tareas. Lo que pasa es que esas vacas dan leche y hay que ordeñarlas todos los días. Entonces, obviamente hay una producción lechera por esos animales, pero el sentido fundamental es un tambo para hacer experiencias. Es decir, no es un tambo para producir leche. Primero es experiencia y como consecuencia da leche. Pero ese es el motivo fundamental. Casi es el único tambo institucional
en funcionamiento y de la escala de este, ¿no? Es decir, en otras experimentales hay algunos tambos, pero no tienen la magnitud ni tienen la utilización que tenemos nosotros, por lo menos. Eso es lo que la distingue a Rafaela de las demás, ¿no? En todas esas experiencias me imagino que lo que es sanidad animal debe tener una preponderancia fundamental, ¿no? Bueno, eso da lugar a, y la hemos usado y lo seguimos usando en muchas cuestiones de investigación. Hoy hay en curso una evaluación de una potencial vacuna contra leucosis bovina. Entonces, hace 5 años se inocularon unas terneras con una cepa modificada del virus de la leucosis bovina y se están siguiendo ciertos parámetros de evaluación para ver si esta es una vacuna que realmente puede ser candidata para prevenir la enfermedad. Obviamente, al ser un virus modificado, tiene muchas consideraciones que hay que cumplir y normativa que hay que cumplir, porque es un virus que no estaba en la naturaleza, fue modificado por el hombre y se lo usa como vacuna. Entonces hay una serie de normativas y exigencias que se van cumpliendo paso a paso. Quizás dentro de todo el rango de enfermedades que se pueden dar dentro de un rodeo de tambo, leucosis sea una enfermedad que no tenga tanta prensa. ¿A qué le parece a usted que se deba a esto? Es conocida en todo el ambiente lechero porque los mayores niveles de infección están en los rodeos lecheros. Eso a consecuencia de la alta intensificación que tienen. Eso significa mayor contacto entre los animales. Esta enfermedad se transmite fundamentalmente por sangre que es llevada de un animal a otro, entera, sangre entera. ¿Quién hace eso? Y lo hacen los tábanos, lo hace la mosca brava, tal vez la mosca a los cuernos. Y los veterinarios o quienes manejen jeringa y aguja y lleven sangre de un animal a otro sin haber desinfectado ese instrumento. También se considera que debe haber un pasaje horizontal de animal a animal y eso ha logrado que la enfermedad en los rodeos lecheros sea exponencial su contagio. Y entonces tenemos niveles de infección casi del 90% de algunos tambos. Y eso es muchísimo. Cuando tenemos ese nivel de infección, generalmente entre un 5 y un 8% de las vacas infectadas por este virus desarrollan tumores, que los llevan fatalmente a la muerte, o si es dable diagnosticado prematuramente, puede ser descartado a frigorífico, pero con un valor menor. Entonces esa es la pérdida. Aparte hay una menor producción de leche en estos animales afectados, ¿no? Entonces esa es hoy una de las principales utilizaciones que tiene nuestro tambo, ¿no? Y con esos índices en los que está impuesta esta enfermedad, ¿están cuantificadas cuáles son las pérdidas que se ocasionan? Es difícil cuantificarla porque es una enfermedad que no tiene síntomas agudos, solamente cuando presenta la enfermedad. Pero hay algunas evaluaciones en que hablan de pérdida, sobre todo en producción lechera, entre un rodeo no infectado y un rodeo infectado. Pero es difícil cuantificarlo en los sistemas nuestros porque no tenemos ya rodeos sanos. Prácticamente todos los rodeos lecheros tienen niveles de infección importantes. Sería raro encontrar algunos, los puede haber, pero la mayoría reconoce la presencia de la enfermedad y reconoce tener descarte o muerte con hallazgo de tumores característicos de la enfermedad. Doctor, y otra enfermedad bovina que está muy en tapete y porque por ahí el animal de tambo no es la excepción, es el tema brucelosis. ¿Y cuál es el trabajo que realizan aquí con respecto a esto? El INTA de Rafaela tiene un laboratorio acreditado a nivel nacional por SENASA para brucelosis. El diagnóstico de la enfermedad actualmente es realizado a través de pruebas serológicas y pruebas de vigilancia epidemiológica a través de leche de tanque, con una ELISA. Es una técnica mucho más sencilla y mucho más rápida y se puede hacer muchas muestras en gran escala. El desarrollo que ha sido fue fundamentalmente desarrollar técnicas diferentes a las actualmente usadas, a las serológicas, para las cuales es necesario sacar el animal continuamente, sino que usar técnicas en base a la muestra de leche. Y sí ha habido un desarrollo de antígenos especiales para este tipo de determinación serológica, para ser usadas en pruebas ELISA, y hoy está aplicándose casi el 70% de los tambos de la provincia de Santa Fe. La industria láctea nos remite una muestra de leche de tanque de cada uno de esos tambos y nosotros chequeamos y hacemos la vigilancia epidemiológica con esta técnica, que es sumamente económica y permite hacer grandes muestreos de grandes cantidades y procesamiento de grandes cantidades en forma muy rápida. Así que esa técnica está
aceptada por el SENASA y va a tener que ser validada en el futuro. Es un desarrollo que ha sido hecho en INTA Rafaela de hace mucho tiempo con técnicos que hoy ya están jubilados, pero han dejado gente que es capaz de seguir el desarrollo, y ha sido una base importante, sobre todo en la lucha contra esta enfermedad, porque anteriormente había que sangrar el total de animales para corroborarlo, y hoy ya no, basta solamente una muestra de tanque, y si se encontrara positiva algún tambo, se va al tambo puntual, se hace sangrado, o se puede hacer también, en vez de sangrado, un muestreo individual de leche de cada vaca, y también se hace la misma técnica serológica que se hacía con la sangre. Así que ha ayudado muchísimo, y fundamentalmente hay un progreso importante en el control de esta enfermedad en el área de la lechería en Santa Fe, en Córdoba, y a través de estos desarrollos que se han hecho. Falta un tiempo largo todavía para llevarlo a mayor escala, ¿no? Queda parte de la zona de cría, que ahí sí es solamente con sangrado, no hay forma de obtener otra muestra de una vaca de cría. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final recorremos el ensayo que organizó el Círculo de Ingenieros Agrónomos en Victoria. En el departamento Victoria se organizó una jornada para ver ensayos y comparación de distintos materiales de maíz en una campaña muy difícil para el sector. Charlamos con Nicolás del Valle, presidente del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria. La verdad que tuvimos un año muy complicado, otro año niña, ya el segundo consecutivo, y en este ensayo que decidimos hacer con el Círculo, porque ya te cuento que el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria va a cumplir 5 años. Los primeros años realizamos jornadas a salón, y después, bueno, por tema de pandemia bajó la actividad institucional, no pudimos realizar más jornadas, así que decidimos, bueno, vamos a hacer algo a cielo abierto, y nos jugamos por hacer un ensayo donde participaron 15 semilleros con 33 híbridos, y la verdad que la calidad salió muy bueno en comparación a lo que se ve en la zona. Pese a que este maíz, la floración le cayó la primera semana de diciembre y recién llovió el 13 de diciembre, solo 17 milímetros, se pudo defender muy bien, y los semilleros están muy contentos con el resultado. ¿Cuáles fueron las variables agronómicas que se tomaron a la hora de tener en cuenta y realizar este ensayo? Lo primero, necesitamos un lote parejo, porque el ensayo abarca casi 14 hectáreas, y bueno, y esta zona de Entre Ríos, vos viste que es muy despareja, hay muchos barreros, es muy difícil conseguir algo tan uniforme, y bueno, lo primero fue el lote parejo. Después nos jugamos por una densidad de 3,5 plantas. Había algunos que querían más, otros menos, pero bueno, en promediando conseguimos ese número. Después vinieron de una escuela agrotécnica de acá de Victoria a hacer recuento de plantas. Salió muy bien. Para las plantas que quedaron y el año, la verdad que el ensayo sorprendió. Dentro de lo que es nutrición, ¿cuál fue el manejo realizado? Bueno, se fertilizó con 120 kilos de fósforo, de monoamónico, y el equivalente en nitrógeno de 250 kilos de urea. En cuanto a la historia del lote utilizado, ¿cuál fue el cultivo antecesor y qué tratamiento previo a la implantación se hizo? Un lote que tuvo soja anteriormente, se hizo un barbecho largo con preemergente, que la verdad que también anduvo muy bien. Si ustedes ven, el lote está limpio. Pero bueno, es un lote que ya viene de años de agricultura controlándole bien las malezas. La importancia que cada uno de los híbridos tiene un testigo a la par, y eso dejó muy conforme a todos los presentes. Sí, por supuesto, porque vamos a encontrar zonas, es inevitable encontrar zonas del campo muy buenas y zonas muy malas, pero bueno, teniendo su testigo a la par, vamos a emparejar los rendimientos, digamos. A ojo de buen cubero, a tiempo de comenzar la zafra, ¿cuánto un rinde promedio que se puede estimar? No me quiero arriesgar tanto porque no quiero mentir, pero para el año lo que va a ser, para mí, este ensayo va a dar 7.000 kilos de promedios, porque la verdad que está muy bueno.
Fuera de lo que es el ensayo, ¿cómo ha sido el comportamiento del cultivo de maíz en la zona? Y ya te digo, los mejores maíces para mí van a andar ahí en 7.000 kilos y de ahí para abajo. Esa semana de 42, 45, 46 grados los prendió fuego, se arrebataron. Hubo muchos maíces complicados e inclusive ya hay maíces que están empezando a trillar, ¿no? Cuanto al manejo institucional del círculo, ¿cómo ha sido el trabajo a lo largo del año? Bueno, a mí me tocó empezar con la presidencia en año de pandemia. La actividad del círculo mermó mucho, pero bueno, ahora estamos remontando, somos 57 miembros, solo de acá del departamento de Victoria. Es algo que uno piensa, wow, cuántos ingenieros agrónomos hay solo en un departamento, pero fue uno de los motivos porque creamos el círculo, porque quizás nos cruzábamos en la ciudad, pero no nos conocíamos, entonces dijimos qué importante es juntar a gente que piensa igual o que se dedica a lo mismo, y profesionalmente suma todo porque nos capacitamos constantemente y que es lo importante, ¿no? Justamente, tomando como premisa la capacitación integral, pero donde también incluyen no solo a los profesionales de la agronomía, sino también han hecho un trabajo de desarrollo, por ejemplo, con escuelas agrotécnicas. Sí, uno de los propósitos del círculo cuando se creó fue revalorizar la profesión, porque veníamos de la guerra con el campo y todo eso, y por ahí el ingeniero agrónomo se lo veía como alguien que contaminaba o que sumaba eso, y es totalmente lo contrario. Nosotros estamos educados para conservar la naturaleza y producir de la manera menos dañina posible. Y bueno, ya te digo, hoy la charla tuvimos una convocatoria de 140 personas, de los cuales la mayoría son ingenieros agrónomos y hay estudiantes avanzados. Y otro de los propósitos para revalorizar la profesión fue tratar de juntarnos un poco más con la sociedad. Entonces por eso invitamos a las escuelas a que se sumen, a que hagan el recuento de plantas y tratar de involucrarnos un poco más con la sociedad y de que vean que el ingeniero no es un enemigo, sino es un aliado para conservar todo esto. Llegamos al final de nuestro programa. Para nuestras próximas ediciones los vamos a invitar a recorrer ensayos de soja en distintos lugares de la provincia, también más sobre este ensayo que mostró la cuestión agronómica, el manejo agronómico en maíz y que realizaron los profesionales de la agronomía en el departamento Victoria. También en Entre Ríos ustedes saben que hay muchas hectáreas dedicadas a las vides. Estuvimos en la zafra, en la vendimia, aquí muy cerca de la ciudad de Paraná, compartiendo este importante momento del año con una productora que conoce y mucho de esta actividad. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.